de nosotros, quienes son padres, ¿no? En este caso, bueno, pues mi papá. Vamos a ver un poquito, conversar, ¿no? Acerca de cuáles son esas funciones, ¿no? O cómo logramos la atención con nuestros estudiantes como un proceso fisiológico, un proceso básico que tiene, procesos psicológicos básicos, la memoria, la percepción, la atención, ¿no? Que a partir de ahí surge pues el lenguaje, ¿no? Y el uso de los números. Entonces, el cerebro muchas veces no es consciente de la cantidad de circuitos nerviosos que pone en funcionamiento para leer una imagen o para leer una palabra. Se necesita de una serie de conexiones neuronales a través de nuestras neuronas para que perciba todo aquello y pueda el ser humano desarrollar los procesos psicológicos básicos y los procesos psicológicos superiores. Voy a pedirle a la profesora Carol que lea la parte que estoy resaltando en la diapositiva como una de las maneras también de activar nuestra atención. Maestra Carol, la escuchamos. Para el cerebro, leer significa estar bajo un proceso de aprendizaje, práctica que remodela diversas conexiones neuronales para la lectura, activando la atención y la memoria para facilitar la comprensión. Así es. Procesos psicológicos básicos, ¿no? Que es importante en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr los aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, lógicamente preparando situaciones significativas, tal y como lo manifiesta el investigador David Ausubel, ¿no? Con su teoría del aprendizaje significativo. Maestro Carlos, la lectura de la parte que estoy señalando, por favor. Las investigaciones en neurociencia estudian los sistemas cerebrales involucrados con la lectura y demuestran algunos factores que facilitan no alcanzo a ver, por favor, este proceso que forma parte, maestro, de la conciencia fonológica. Entonces es importante activar nuestros cerebros o el cerebro de nuestros estudiantes a partir de los primeros años de vida, ¿no? Y eso está en educación inicial, donde se enfatiza el desarrollo psicomotor de los estudiantes. Sin el desarrollo psicomotor o la psicomotricidad o la educación psicomotriz en nuestros estudiantes de educación inicial, sus aprendizajes van a ser nulos o casi nulos en educación primaria, ¿no? Entonces, de aquí la importancia que tiene el trabajar desde educación inicial o desde los centros de estimulación temprana, preparar al estudiante a través del desarrollo psicomotor y la activación de sus hemisferios cerebrales para los futuros aprendizajes que tendrá que tener en educación primaria, educación secundaria y educación superior. ¿Por qué? La pregunta surge, ¿por qué conocer los aspectos de la neurociencia? ¿Por qué? Porque nos dice que nuestro cerebro aprende el 10% leyendo de todo lo que leemos, solo nos queda el 10%, el 20% oyendo, escuchando, el 30% observando, el 50% asistiendo, el 70% debatiendo y el 80% practicando, nos dice. Entonces, miren, de la lectura, muy poco queda reflejado en nuestros esquemas del conocimiento o en nuestros esquemas mentales, ¿no?
Luego tenemos también los aportes para otros investigadores. Nos dice que leer un libro solamente se retiene el 10% de lo que leemos, nos manifiesta, ¿no? Escuchar, oír o nuestros estudiantes registran un 20% de lo que escuchan. Entonces, miren, estamos muy alejados, ¿no? Ver un gráfico, una figura, una imagen, el 30% de lo que vemos. Razón por la cual hoy en día participan de los aprendizajes de los estudiantes el uso de los organizadores visuales, dado los estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, que ya lo vamos a ver en el desarrollo de este diplomado o especialización, y que me imagino va a ser tema tratado por otros colegas que van a participar en el dictado de o en el desarrollo de este diplomado o especialización. También nos dicen ver y oír, se registra un 50%, ¿no? Nos dicen el decir, el que el estudiante participe, un 70% de lo que decimos, ¿no? Y un 90% de lo que hacemos. Es por ello que hoy en día el estudiante es el centro fundamental, el actor fundamental de su aprendizaje. Y el maestro se convierte en un guía orientador. Aquí tenemos en qué tareas están implicadas las distintas partes de nuestro cerebro. Nos dice que la parte parietal de nuestro cerebro se ubican aquellas conexiones que tienen que ver con el tacto, que tienen que ver con la integración de la información de los distintos sentidos que recepcionan nuestros cerebros, ¿sí? Y también en esta zona del cerebro nosotros podemos desarrollar aquellos aprendizajes que tienen con la localización espacial, tiempo y espacio. Y según la teoría científica nos dice que el niño se ubica en el tiempo y en el espacio a partir de los 8, 9 hasta los 10 años. Entonces, muchas veces le preguntamos a un niño, ¿cuándo es tu cumpleaños? El cumpleaños es mañana y el niño nos dice, ayer fue mi cumpleaños, ¿no? Y muchas veces el padre de familia se ríe, ¿no? Todavía no se ubica en el tiempo y en el espacio porque no tiene la edad cronológica. De pronto no ha sido también estimulado adecuadamente en educación inicial, o tal vez también no aprovechó las bondades de la estimulación temprana. Tenemos otra parte de nuestro cerebro que es de frontal, donde es el encargado de la producción del lenguaje, es el encargado de recordar aquellas acciones que hemos retenido en nuestra memoria. También nos sirve esta zona o nos brinda esas acciones para la planificación o para planificar, para coordinar acciones, resolver problemas, que tiene que ver mucho con la matemática, que en un primer momento el estudiante debe aprender a resolver problemas matemáticos para poder aprender a resolver problemas de la vida. Y también se desarrolla los procesos de la atención. La zona temporal nos dice que es donde el ser humano registra, ¿sí? Sirve la memoria, ¿no? También sirve para entender y comprender el lenguaje. También para oír, para retener aquello que escuchamos y también para categorizar, para darle categoría a toda aquella información que se queda registrada en nuestro cerebro. Y la zona occipital, muy, muy importante porque está relacionada con la visión. Razón por la cual muchas veces, ¿qué está pasando, no? Cuando de repente sufrimos un accidente y nos golpeamos el cerebro, ¿no?
O, por ejemplo, con esta pandemia que de alguna manera nuestros, quienes han estado enfermos de COVID, les ha faltado el oxígeno, ¿no? Y cuando falta el oxígeno a nuestro organismo, el primer órgano que se ve afectado es el cerebro, ¿no? Es por eso que les inducen, ¿no?, al coma, porque cuando el cerebro está durmiendo, se necesita menos oxígeno que cuando estamos despiertos. Entonces, miren nuestras funciones que debe cumplir cada zona de nuestro cerebro. De ahí surge la interrogante o la pregunta de que debemos conocer cuál es la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro como maestros que somos. Tenemos también aquí nuestros hemisferios cerebrales, ¿sí? Son dos. ¿Cuáles son las funciones del hemisferio derecho? ¿Y cuáles son las funciones del hemisferio izquierdo? Lo ideal es activar los dos hemisferios cerebrales. Lo ideal, ¿sí? Lo ideal. Y activar los 4 cuadrantes de nuestro cerebro. Nos dice que el hemisferio derecho se ubica, la razón y la intuición, es intuitivo, ¿sí? Es ahí donde se desarrolla la imaginación, ¿sí? La innovación, si se quiere, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Miren, ¿ah? Quiere decir que las personas que son zurdas les funciona más el hemisferio derecho y las que son diestras les funciona más el hemisferio izquierdo. Y no es una cuestión de mano, ¿no es cierto? Es una cuestión de funcionamiento de nuestro cerebro. Yo recuerdo que mi profesora me colocaba una media en mi mano izquierda y me lo amarraba con una liga para poder escribir con la derecha. No, imagínese, primer grado, que la profesora me ponga una media, coja una liga, me apriete el brazo y me diga, me escribes con la mano derecha. Ustedes saben que los niños somos muy inquietos, no muy hábiles, muy, si se quiere, creativos, imaginativos, ¿no? Yo me sacaba, lo que me colocaba es, me colocaba una bolsa a la profesora y escribía con mi mano derecha. Y cuando la profesora volteaba, porque antes no se escribían en la pizarra, yo escribía con mi mano zurda, ¿no? Pero al final terminé escribiendo con la mano derecha porque mi primer año de docente fue con primaria y con tercer grado de primaria. Y los niñitos empezaron a escribir con la mano izquierda porque su profesora lo hacía. Ustedes saben, maestros, que nuestros profesores de primaria han sido nuestros héroes, heroínas, ¿no? No porque mi profesora lo hizo así. Entonces, imagínense, y aún siendo zurda, y estoy en educación superior, yo muchas veces le tengo que preguntar al diestro, ¿cómo haces? A ver, haz un círculo, haz un cuadrado. Bueno, ahora ya con la virtualidad ya tenemos mayor facilidad, ¿no? Pero sin embargo, en la presencialidad todavía, porque el estudiante me decía, ¿qué he hecho? ¿Cómo lo ha dibujado? ¿Cómo lo ha hecho? Entonces, miren, jóvenes, lo necesario, importante que es activar los dos hemisferios cerebrales. Entonces, los zurdos tienen activados el hemisferio cerebral derecho y el derecho tiene más activado el hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio izquierdo es muy importante porque se caracteriza porque en él se desarrollan lo que llamamos el razonamiento, el lenguaje hablado, ¿sí? El lenguaje escrito también, habilidad científica, habilidad numérica y control de la mano derecha, ¿sí? Pero lo ideal sería activar los dos hemisferios cerebrales. Y bueno, maestros, para terminar, ¿qué aporta la neurociencia a la educación? Sus principios y postulados que permiten entender y comprender cómo el estudiante desde diversos aportes, no solamente de la neurociencia, sino de otras ciencias,
nos ayudan a lograr mejores prácticas educativas, mejores procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr aprendizajes fundamentales, ¿sí? Para que nuestros estudiantes logren las 29 competencias, ¿sí? Diseñadas para ellos a través del Currículo Nacional de la Educación Básica. Es por ello que es muy importante conocer las amplias funciones del cerebro humano para entender y comprender los estilos y ritmos de aprendizaje, ¿sí?, de nuestros estudiantes, desde la perspectiva que el cerebro siente, piensa y actúa. Y de esta perspectiva tenemos que hacer uso de los postulados también de la psicología, de la psicopedagogía, ¿sí?, con la educación emocional, el manejo de o gestión de las emociones, ¿sí?, el desarrollo de habilidades sociales como base para desarrollar las habilidades para la vida. Creo que nos hemos pasado. La ingeniero